1811 y 1816, que se proclamó la primera ley de libertad de vientres y se ventiló el primer debate sobre el abolicionismo de la época republicana en la región. A continuación, yo voy a hacer una lectura de este debate y de los nexos que yo creo que existen entre este debate y las ideas hasta aquí esbozadas de la contradicción entre las libertades políticas y la abolición de la esclavitud. En primer lugar, yo quiero señalar cuáles fueron, en el caso de Antioquia, las contradicciones y los diferentes conceptos y los diferentes significados que adquiere la idea de libertad, de libertad política. Estas contradicciones serán las mismas que señalé al comenzar mi conferencia. Y es la contradicción fundamental entre la idea de libertad política y la idea de representación. Y esta contradicción estuvo asociada al temor de integrar a los sectores subalternos al ejercicio de la política. Y esto se ve claramente cuando en Antioquia la Junta Provincial Gubernativa de Antioquia llama a las otras provincias a que envíen diputados para el Congreso que se va a realizar en Antioquia. Al llamar a estos diputados, los legisladores congregados en Santa Fe de Antioquia llaman a las capitales de las provincias. Sin embargo, Medellín va a poner una queja a estos legisladores de Santa Fe de Antioquia y va a exigir que el número de diputados que le corresponde elegir a cada provincia se designe por el número de la población. Con esto lo que Medellín intentaba hacer era demostrar que ellos tenían suficiente población como para tener más diputados que Santa Fe de Antioquia. Por lo tanto, aquí estaban disputando con Santa Fe de Antioquia una pelea de soberanía y de representación. En un principio, los legisladores de la Junta de Santa Fe de Antioquia se resisten a cumplir con los deseos de Medellín, del Cabildo de Medellín. Sin embargo, Medellín presiona, inclusive amenaza con separarse del Congreso que se está convocando en Santa Fe de Antioquia, pero finalmente va a aceptar la propuesta de Medellín. El 11 de agosto de 1811, la Junta Provincial acepta la exigencia de Medellín de ampliar la representación en el colegio electoral constituyente que se está preparando y definir el número de representantes de acuerdo a la población. Sin embargo, el presidente de la Junta de ese entonces, José María Montoya, aclara en una comunicación al Cabildo que existen dos inconvenientes para poner en práctica esta resolución, es decir, él va a responder como respondían las autoridades españolas, se acata pero no se cumple. ¿Y cuáles son las razones por las que no se podía cumplir la exigencia de Medellín? El primero es que, según dice el presidente Montoya, resulta difícil establecer la población debido a la carencia de los censos actualizados que den cuenta de la población de las provincias. El segundo tema al que se refiere Montoya es que a él le parece que existe una incapacidad del pueblo bajo para discernir políticamente y para él esto representaba un grave peligro. Y dice, el presidente Montoya, y cito, se ha discutido y tenido en mucha consideración lo poco generalizada que se halla todavía en la provincia la opinión de nuestra libertad. Inconveniente el más grave y que se expone la suerte de los pueblos al contingente de caer en manos de hombres preocupados, fanáticos y adictos al gobierno, al antiguo gobierno, y a los que en el día se han subrogado en la península, siendo de considerarse que el pueblo constituyente, al menos la parte baja y vasta, ahora más oprimida, no le sería fácil distinguir esos sujetos de un verdadero patriotismo. En este punto vale la pena preguntarse,
¿Quiénes eran la parte baja y vasta del pueblo al que le tenían tanto miedo los legisladores antioqueños? Si partimos del hecho de que hacia 1808 la provincia tenía más de 100.000 habitantes y que una gran mayoría de estos 100.000 habitantes estaban compuestos por gente libre de todos los colores y esclavos, estamos claros que este era el pueblo vasto e ignorante al que se estaba refiriendo el presidente Montoya. Si atendemos nosotros a la relación de 1808 y 1807, podríamos creer que en Santa Fe de Antioquia, de un total aproximado de 34.000 habitantes, más de 19.000 eran pardos y más de 3.000 eran esclavos. Entre Medellín y Envigado sumaban algo así como 18.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 1.800 eran esclavos y más de 9.000 se definen como de todos los colores. En Arma de Río Negro y sus partidos anexos existían cerca de 1.500 esclavos y más de 11.000 se definen como libres, al parecer de todas las clases. Por lo tanto, Antioquia, en vísperas de la ruptura colonial, se presenta como una sociedad con un importante componente de mestizaje africano y con un número considerable de esclavos. En los cálculos más conservadores, más de 10.000, solo en las 3 ciudades importantes. Esta situación nos hace reconsiderar la opinión al parecer frecuente en la historiografía de que al momento de la independencia la esclavitud no tenía importancia en Antioquia. Tal vez económicamente, la esclavitud no se reflejó en un sistema de explotación de mano de obra en grandes unidades de producción como fueron las plantaciones o las minas, en donde se trabajaba con grandes cuadrillas de esclavos. Según todos los indicios, en la época del trabajo de minas ya no se hacía en grandes cuadrillas, sino en pequeños grupos que trabajaban en minas de aluvión, y los esclavos tenían una gran autonomía y movilidad por el territorio. Lo mismo pasaba en las pequeñas propiedades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la población esclavizada y sus descendientes libres tuvieron una importancia central para definir los discursos y la práctica con que las élites imaginaban y construían el nuevo sistema político y la nueva idea de nación. Entre 1810 y 1816, el asunto de la manutención de esclavos dio un giro importante durante la Primera República Antioqueña y estuvo en relación directa con los nuevos significados que adquiere el concepto de libertad. En mayo de 1812, recordemos que los congresistas antioqueños promulgaron el primer texto constitucional. Unos meses más tarde, los 10.700 esclavos de Medellín y sus alrededores comparecen ante el Tribunal de Justicia para reclamar esa libertad como algo que entendían era un derecho adquirido, esa libertad que proclamaba la Constitución antioqueña de 1812. Y voy a citar este memorial de los 10.000 esclavos, un poco en extenso, porque me parece que refleja perfectamente lo que pasa cuando este ideal de la libertad que construyen las élites republicanas trata de aplicarse a una realidad social. Entonces dicen los 10.000 esclavos: señores del Supremo Tribunal de Justicia, decimos nos, los 10.700 esclavos de esta villa de Medellín y sus distritos y jurisdicción, todos juntos, nos postramos ante vuestras señorías con el motivo de darles a saber a sus mercedes de cómo hace largo tiempo de que por noticias que hemos sabido y por palabras de nuestros propios amos, que nos vino la libertad la cual ignorábamos, que se nos ha dado a saber de cómo Dios, nuestro Señor, nos hizo libres e independientes de tal esclavitud, que hace dilatado tiempo que estamos padeciendo el insufrible yugo de la esclavitud, unos con más trabajos que otros, otros con muchos disgustos, por sus amos mal contentadizos, otros en ver salir sus hijos vendidos a tierras extrañas, no siendo esto justo, ni menos el estar sujetos a nadie, y siendo todos iguales, como se declaró en el auto del nuevo gobierno que publicaron sus mercedes el primer mes de julio de este presente año. Efectivamente,
El texto de la Constitución anuncia en su capítulo de preliminares que el desconocimiento de los derechos fundamentales del hombre es el origen del despotismo y de la tiranía, lo cual tiene como consecuencia que los hombres, y cito, sufran por muchos siglos la esclavitud y las cadenas. A continuación, se describen en la Constitución los derechos del hombre en sociedad, y el artículo primero dice lo siguiente: Dios ha concedido igualmente a los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles, como son defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se reducen a 4 principales, a saber, la libertad y la igualdad legal, la seguridad y la propiedad. Efectivamente, los 10.000 esclavos de Medellín estaban haciéndose eco de lo que proclamaba la Constitución antioqueña de 1812 y exigían que se les reconozca su libertad. Los esclavos terminan este memorial, que no voy a seguir con la lectura porque el tiempo apremia, hablando de la ignorancia en la que se encuentran y pidiendo disculpas porque esa ignorancia les hace pedir que por favor los legisladores les aclaren esta situación. No obstante la ignorancia e incapacidad que dicen tener los esclavos, este memorial muestra que los esclavizados tenían acceso a las noticias que circulaban en la provincia y sabían hacer uso de esta información de forma efectiva. Este caso excepcional pone de manifiesto una circunstancia que a mí me interesa resaltar, y es el conflicto que se suscita cuando la retórica de la libertad se enfrenta a las voces de los sujetos subalternos que exigen que esa retórica se convierta en realidad. Los 10.000 esclavizados de Medellín demandan el reconocimiento de su libertad en la República naciente. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de los legisladores? La respuesta de los legisladores es tomar preso al esclavo que lidera este movimiento, que reúne a estos esclavos, que recoge más de 700 firmas con las que se acompaña el memorial, etcétera, de nombre José. Y se procede a toda una indagación. En esta indagación, los esclavos aducen que han tenido noticias de una cédula de su majestad libertando a los esclavos y que el cabildo la está ocultando. Además dicen que los esclavos están hechos un dragón representando por su libertad. Ante todas estas circunstancias, don José María Salazar, que fue el fiscal nombrado para emitir un criterio sobre este caso, dice lo siguiente, y cito: No puedo menos, en vista del sumario, sino es confesar que este esclavo ha pretendido seducir a los demás de su estirpe en esta villa. Bien lo premeditó nuestra legislación, en que estos fueron esclavos y viviesen sujetos a una grande subordinación. Y si no, tráiganme a la vista las antiguas disposiciones que nos han regido, como son las reales cédulas, las leyes de Indias, de Castilla, que comprueban los juristas de la mejor nota, leyes sancionadas por la Junta o Legislatura y, en fin, por la Constitución del Estado. Por ella se verá que en ningún modo se les ha cometido su libertad, a no ser en los casos que en ella misma emanan. Y recomienda a los amos, bajo la promesa de que serán castigados, de que no anden hablando de libertad a los esclavos. Este caso nos ilustra que a la par que los congresistas deliberaban sobre una forma de gobierno que propendiera a desarrollar la libertad cívica, es decir, a garantizar la división de poderes, la representación política, y dictaban leyes al respecto, los esclavizados acogían la retórica libertaria no como una metáfora, sino para hacer la realidad. Y esto significaba convertirse en parte del pueblo soberano. Esta materialización de la soberanía, como consecuencia de la libertad que se exigían los esclavizados, supuso un grave problema para las élites republicanas. Un problema que tratarían de resolver mediante la definición de un proyecto de manumisión que afectara lo menos posible a la nación imaginada por las élites letradas antioqueñas. Y esto es lo que ocurre cuando en 1813, y al fragor de la guerra civil contra los ejércitos de Antonio Nariño,
y a la defensa contra la ofensiva realista por Popayán, Juan del Corral es electo presidente dictador y en agosto se va a declarar la independencia absoluta de Antioquia. Durante el tiempo que media entre la promulgación de la Constitución de 1812 y fines de 1813, Corral y el insigne letrado antioqueño José Félix de Restrepo se encargarán de consolidar una propuesta de ley para la manutención de los esclavos de la provincia. Esta iniciativa estuvo inspirada en toda la tradición abolicionista norteamericana e británica, pero fundamentalmente va a ser la respuesta a ese temor creciente entre las élites gobernantes, el temor a una sublevación de esclavos. Cuando el Corral lleva esta propuesta para el Congreso de las Provincias Unidas en 1813, deja clara esta preocupación, y cito: este gobierno sabe muy bien que los esclavos sin propiedades, sin educación y sin sentimientos, porque todo lo destruye la servidumbre, no pueden ser desatados a un tiempo sino por medio de una emancipación sucesiva, y porque notemos comenzar estas operaciones filantrópicas, principalmente cuando sabemos que nuestro enemigo implacable tiene fincadas sus esperanzas en la conmoción de los siervos, y que entre estos va cundiendo poco a poco la fiebre revolucionaria. Aquí ya se han hecho amagos. Anteriormente los practicaron en Popayán y lo verificarán en todas partes, porque el amor a la libertad se despliega del mismo modo en el corazón de un negro humillado bajo la vara de su amo que en los demás hombres que estudian los derechos originales y su independencia primitiva. Del Corral, y aquí se termina la cita, Del Corral también estaba consciente de esta contradicción, de la permanencia de la esclavitud en una nación republicana, y dice que se debe adoptar que es necesario, urgente adoptar una ley de abolición, porque dice: nosotros debemos hacer lo mismo si no queremos merecer la esclavitud conservando la de los esclavos, como lo hicieron los espartanos con sus hilotas y los están verificando los españoles con respecto a nosotros. Aquí volvemos al tema de que la conservación de la esclavitud no solo atenta contra la idea de las libertades políticas, sino que es un grave pecado que tiene una consecuencia, y ese castigo es la esclavitud de España, que España puede hacer contra las colonias americanas, contra los americanos. Este proyecto no es aceptado en el Congreso de las Provincias Unidas. Sin embargo, Antioquia sí proclama una ley de libertad de vientres en 1814. Más tarde, esta idea será llevada al Congreso de Cúcuta en 1821, ya que, como sabemos, en 1816 los ejércitos realistas se toman Nueva Granada y por lo tanto termina la Primera República Antioqueña. Se vuelve a retomar el proyecto en 1821 y el defensor de este proyecto va a ser nuevamente Félix de Restrepo. Félix de Restrepo va a mostrar ante los congresistas de Cúcuta de forma irrefutable que la esclavitud es contraria a la libertad que proclama la República. Y él va a decir lo siguiente, y cito: es un egoísmo criminal para nosotros la libertad e independencia de la España si no la queremos dar a nuestros esclavos. La esclavitud es opuesta a la ley fundamental de la República de Colombia. Su gobierno, dice el artículo 1, ha de ser popular, representativo. Subsistiendo la esclavitud no es ni lo uno ni lo otro. No lo primero, porque un gobierno compuesto de tantos señores, vasallos de tantos pequeños soberanos absolutos, cuantos son los mineros y los hacendados, más analogía tiene con la aristocracia que con la democracia. No lo segundo, puesto que una gran parte de Colombia queda excluida de representar y ser representada. Y Restrepo va a seguir defendiendo sus argumentos en contra de todos aquellos que se oponen a la abolición. Va a decir que la abolición hace mucho más rentable la utilización de la mano de obra, que no es verdad que los esclavos son vagos, sino que necesitan un aliciente como hombres libres para poder trabajar más eficientemente, etc. Sin embargo, y a pesar de haber sido Félix de Restrepo el mayor defensor de la abolición de la esclavitud,
él también coincide tanto con los abolicionistas norteamericanos como británicos, en que la abolición de la esclavitud no puede ser un proyecto inminente, la libertad no puede ser una situación inmediata, sino que tiene que ser un proyecto paulatino. Y dice lo siguiente: no conceder la libertad es una barbarie, darla de repente es una precipitación. La libertad social tiene ciertos grados y necesita cierta disposición en los que la reciben para que no sea peligrosa. Y propone que el remedio más radical contra la esclavitud y para no ofender la propiedad de los dueños y no crear un problema en la República es la libertad de vientres. Es decir, no dar la libertad a los esclavos, sino paulatinamente a los que vayan naciendo a partir de la promulgación de la ley. El problema que se suscita aquí, y aquí se van a enfrentar en este tema dos legisladores antioqueños muy preclaros, que son Félix de Restrepo, es en la pregunta de qué hacer con los libertos. El problema de los libertos era, ¿los libertos están o no están preparados para integrarse a la nación? En este sentido, Félix de Restrepo pensaba que se debe tomar un tiempo de aprendizaje después de la libertad, y ese tiempo de aprendizaje es un tiempo en que los libertos tienen que aprender a ser libres, a manejar la libertad, y ese tiempo tenía que ser hasta los 16 años, es decir, los que iban naciendo obtenían su libertad, pero tenían que estar sujetos a los amos hasta que cumplían 16 años. Varios legisladores se oponen a esta propuesta de Félix de Restrepo, en particular el antioqueño José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo insiste en que este periodo de sujeción después de haber obtenido la manumisión debe ser hasta que los libertos cumplan 20 años, y después de haber cumplido 20 años tienen que servir por 5 años más a sus dueños. Todos estos procesos lo que pretendían era retrasar el otorgar la libertad a los esclavizados y retrasar la inclusión de estos libertos como ciudadanos de las nuevas repúblicas. En este punto es importante notar que las inquietudes de los legisladores antioqueños eran exactamente las mismas que las de los abolicionistas ingleses. Rebecca Scott muestra que en las islas inglesas del Caribe, después de decretada la manumisión, se puso en práctica un sistema de trabajo para obligar a los libertos a dejar sus pequeñas propiedades y trabajar bajo diferentes formas de coacción en las plantaciones azucareras. Por otro lado, también se dictaminaron dictaron leyes mediante las cuales se obligaba a los libertos a vivir bajo la tutela de los patronos con el objetivo de aprender a manejar la libertad, además de aprender nuevas buenas costumbres y entrar en un proceso de civilización. A diferencia, sin embargo, de los abolicionistas de las colonias del norte de los Estados Unidos, los antioqueños no incluyeron en su legislación una norma explícita para desterrar a los libertos de la faz de la nueva república. Sin embargo, Bolívar, en el momento de sus campañas venezolanas, ya en 1813, parece insinuar que la recluta de esclavos para los ejércitos bolivarianos, a cambio de la libertad de los esclavos, era una excelente forma de solucionar el problema, ya que él pensaba que los esclavos eran los primeros que debían morir por la libertad, y además, si morían por la libertad, reducía su peligroso número, con lo cual se evitaba un problema en las nuevas repúblicas. La idea de que los libertos representaban un peligro para la sociedad fue creciendo a medida que la república se consolidaba. Desde ese día de agosto de 1812, cuando los líderes de los 10.000 esclavos de Medellín, que se acercaron al Tribunal de Justicia a pedir que se les reconociera la libertad, fueron puestos prisioneros, las élites letradas habían construido un discurso efectivo para transformar esa libertad en la constitución política que se consideraba universal, en un proceso mediatizado por leyes que tenían como objetivo retrasar en lo posible la integración de la población liberta a la nación.
El llamado de atención de Félix de Restrepo de que la existencia de la esclavitud en un régimen republicano era una contradicción porque atentaba contra el derecho de la igualdad y de la representación consagrados en la Constitución política no tuvo eco. Pero esta circunstancia no fue particular de Antioquia o de la Nueva Granada. Los Estados Unidos de América tuvieron que pasar por una guerra civil para consolidar un gobierno federal y un asunto central en ese enfrentamiento fue la abolición de la esclavitud, la que no tuvo lugar sino en 1865 y tuvo que pasar un siglo más de un siglo para que gracias a otra revolución, la de los derechos civiles para la población afrodescendiente, se terminara el sistema de apartheid que dominaba las relaciones sociales en el país. En el ínterin, los Estados Unidos se consagraron como la cuna de la democracia. Para Orlando Patterson, la libertad cuando emerge como un valor social compartido por la comunidad es porque las tensiones de la esclavitud alcanzan ciertos límites y esos límites tienen que ver con la forma en que los esclavizados desarrollan estrategias de libertad e independencia que les permiten disputar espacios de sobrevivencia con los libres. En este contexto de la guerra, la participación de los esclavizados en las contiendas militares, a la vez que favorece cierta capacidad de los esclavizados de ascender socialmente, crea una dependencia y un temor de la comunidad libre. Y es ese valor de la libertad que se crea en estas condiciones el que permite imaginar la comunidad política como representativa y democrática, ya que se convierte en la forma definitiva para diferenciar la esclavitud de la libertad. La retórica abolicionista y las prácticas en las que ésta se expresa durante el siglo XIX son un intento por controlar las contradicciones entre la nación republicana y la esclavitud, a la vez que retrasar la integración de los libertos al ejercicio de la representación política y por lo tanto de la ciudadanía plena. Los proyectos de manumisión, mejor intencionados, como el de Félix de Restrepo, no escapan del todo a esta mecánica que define el nacimiento de la conciencia política republicana y de la idea compleja y contradictoria de libertad. Yo hasta aquí dejo este conjunto de reflexiones y creo que podríamos pasar a la discusión. Muchas gracias.